En esta segunda parte lo que vamos a ver es las aplicaciones de empuje a lo que es estabilidad de flotación. Aquí, como en todos los temas, están los objetivos docentes. Deben analizarlos para autoevaluarse. Y la bibliografía recomendada, con qué leer en cada caso. Recuerden, no hace falta que se lean todos, sino con que tengan un par de referencias es suficiente. Vamos a analizar ahora el caso de un cuerpo que está flotando. Fíjense que está parcialmente sumergido, entonces desaloja su propio peso en este fluido que ha desalojado, este volumen de fluido que ha desalojado. Fíjense que el centro de gravedad del fluido desalojado está aquí, mientras que el centro de gravedad del sólido está en otro lado, porque hay una parte que no está sumergida que hay que tener en cuenta al calcular el peso de este sólido, porque la fuerza está aplicada en su centro de gravedad, que no es el mismo que el CE. Entonces, puede verse que la fuerza de empuje es igual a el peso del sólido. La fuerza de empuje se calcula con las constantes debido al volumen que he desalojado de fluido. Por lo tanto, es la densidad del fluido y el volumen sumergido. Mientras que el peso del sólido es la densidad del sólido promedio y el volumen del sólido completo. Entonces, aquí puedo plantear relaciones para el caso de, en función de lo que está sumergido respecto al volumen del sólido, cuál es la relación que hay entre la densidad de este sólido y de este fluido. De alguna manera, esto fue lo que hizo Arquímedes. Entonces, la fracción de volumen del cuerpo sumergido es igual a la razón de densidad del cuerpo promedio si no es constante, obviamente. Acá estoy planteando que es constante, y la del fluido. Entonces, hay un aparato que me sirve para medir densidades de fluido que se llama hidrómetro. Entonces, acá vamos a plantear lo mismo, pensando que el equilibrio es indiferente porque la densidad del sólido va a ser igual a la densidad del fluido. Al estar flotando en equilibrio indiferente en un fluido que se toma como patrón, que es agua pura, agua destilada, recuerden que habíamos definido que la densidad de todos los líquidos eran referidas al agua destilada, por lo tanto cuando hablábamos de densidades relativas, la densidad del agua pura es 1 y entonces referimos densidades respecto al agua destilada. Entonces, esto se me sumerge hasta acá. Esto es una varilla graduada que puede tener cualquier sección y esto es un volumen que puedo calcular en este caso. Entonces, este volumen es una constante del aparato al estar sumergido en agua pura y es parte de la calibración del instrumento. Entonces, lo que yo hago ahora es ver que al estar en equilibrio indiferente, el peso de este sólido sumergido es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, ahora lo que planteo es la condición de sumergirlo en un líquido incógnito. Entonces vamos a ver que este delta H puede ser positivo o negativo respecto a esta referencia en función de la densidad del líquido incógnita. Entonces la ecuación en este caso ahora se plantea de la siguiente manera. Es todo igual, acá ahora en vez de densidad de agua va la densidad del líquido y acá será la diferencia de volumen que tengo ahora sumergido porque está relacionado con el vástago este que se ha sumergido más o menos que antes. Entonces lo que hago es un poco de álgebra, divido miembro a miembro, acá me queda igual a 1 porque el peso del sólido sigue siendo el mismo. Acá me queda en la relación de densidades, por lo tanto va a ser relativa, y acá la diferencia o la relación de volúmenes que había al principio sumergido y después de sumergirlo en el líquido incógnito. Haciendo un poco de álgebra puedo ver que puedo expresar la densidad en función de densidades relativas que van a ser iguales a la densidad del sólido promedio y va a estar relacionado con el área del vástago y con lo que se ha sumergido y este volumen de sólido que tengo como dato en la etapa de calibración. Por lo tanto, la K del hidrómetro, que es la constante del hidrómetro, pueden ver que es el área del vástago y el volumen de sólido sumergido en esta condición.
Luego, puedo calcular densidades de fluido incógnita porque como flota indiferente, la densidad del líquido va a ser igual a la del sólido. Entonces, esto permite medir densidades de distintos líquidos. Bueno, continuamos con las aplicaciones de lo que sería fuerza de flotación. Habíamos visto en las transparencias anteriores cómo puedo medir densidades a partir de tener en cuenta esta fuerza de flotación, y ahora lo que voy a estudiar es la estabilidad vertical de cuerpos que están sumergidos o están flotando, y después vamos a ver cuando a este cuerpo lo perturbo a través de un momento respecto de algún punto. ¿Sí? Vamos a evaluar la estabilidad de cuerpos sumergidos y de flotantes, y esto se aplica al diseño de barcos y submarinos. Para el caso de un cuerpo en equilibrio, yo puedo tener estas tres condiciones, que es un equilibrio estable, un equilibrio indiferente y un equilibrio inestable. ¿Qué significan estas tres clasificaciones? Si yo introduzco una perturbación a este cuerpo, el cuerpo, una vez que se haya quitado esa perturbación, vuelve a su estado de equilibrio, que es donde está con su mínima energía. En este caso, si yo lo perturbo y cambio su posición, va a quedar en la posición en que yo lo deje una vez sacada la perturbación, porque su equilibrio va a ser indiferente porque el nivel energético es el mismo. Mientras que si ahora el equilibrio es inestable, es porque si yo perturbo este cuerpo, no puede volver a su estado de equilibrio. Es totalmente inestable. Entonces, conclusión es, siempre voy a tender a buscar la posición de mínima energía al perturbar el cuerpo, y se va a convertir en alguna de estas tres situaciones en función de la geometría que yo estoy teniendo acá. Entonces, en el diseño de barco y submarino debe buscarse la condición de equilibrio estable en problemas de flotación. Bien, entonces en el caso de cuerpos totalmente sumergidos, el cuerpo puede tener una densidad constante, es homogéneo, o puede tener una densidad que no sea constante porque es no homogéneo. Fijémonos en el primer caso, en donde tengo un cuerpo totalmente sumergido que es no homogéneo, o sea que aquí es más denso que acá. Entonces, cuando uno analiza esta situación, el centro de empuje, que es donde va a estar aplicada la fuerza de empuje, va a ser el centroide de la geometría del líquido que se ha desalojado, que en este caso es una esfera. Por lo tanto, esa esfera que yo he desalojado es de un fluido que tiene una densidad constante, y por lo tanto el centroide de esa esfera, que es el centro de empuje, está en su centro. Mientras que el centro de gravedad de este cuerpo, al tener densidad no homogénea, está por debajo. Entonces, la fuerza del peso está por debajo. Si yo lo perturbo, lo saco de su equilibrio a través de un momento, va a haber un par restaurador que hace que vuelva otra vez a quedar en esta posición. En el segundo caso, lo que tengo es un cuerpo de densidad homogénea distinta a la del fluido que está desalojando, y entonces tanto la fuerza de empuje como el peso están aplicados en los respectivos centroides, que coinciden porque la densidad del cuerpo es distinta de la del fluido, pero ambas son constantes. Por lo tanto, si yo a este cuerpo lo perturbo mediante una rotación, se va a quedar a donde lo deje porque no hay un par restaurador. En el tercer caso, ¿qué ocurre? Tengo que otra vez estoy desalojando un fluido de densidad constante, el centroide de ese cuerpo está en el centro geométrico, la fuerza de empuje está aplicada acá, en su centro, mientras que el peso ahora está aquí porque su centro de gravedad está por encima del centro de empuje. Por lo tanto, si yo a este cuerpo le impongo un pequeño giro, el cuerpo se va a inestabilizar y va a tratar de tomar la posición que tenía este cuerpo. Por lo tanto, en este caso tengo un equilibrio que es inestable. Noten que acá el cuerpo está completamente sumergido. Para el caso de cuerpos flotantes, el criterio de estabilidad es semejante al de cuerpo sumergido.
Entonces, si tengo un cuerpo flotante con un fondo pesado, veré dónde está el centro de gravedad. Muchas veces va a estar por debajo del centro de flotación y siempre va a ser estable. Pero a diferencia de los cuerpos sumergidos, muchas veces un cuerpo flotante puede estar en equilibrio estable aunque tenga el centro de gravedad por encima del empuje. Muchas veces el centro de gravedad está por encima del centro de empuje por cuestiones de cómo se estivan los barcos. Entonces lo que hay que analizar es si es estable ante una perturbación o no, y se va a aplicar el concepto de centro de empuje o metacentro. Entonces, en este caso, tengo el cuerpo flotante con su centro de empuje en F, la fuerza de empuje EFB, que es la resultante de todo el líquido de densidad constante que se ha desalojado, y lo que tengo ahora es que el centro de gravedad está por cuestiones de estiva arriba de F. Entonces ahí voy a tener el peso del buque. ¿Qué pasa si yo ahora aplico una perturbación que hace que esto gire respecto de un cierto punto? Pues lo que aparece es una cupla que hay que ver si es restauradora o no, y eso se va a ver en función de a dónde tenga el metacentro. En el caso que sea estable, lo que se analiza es si el metacentro está por encima del centro de gravedad, esta cupla es restauradora. Entonces va a haber un momento restaurador que hace que el buque vuelva a la posición de equilibrio. ¿Qué ocurre si ahora el metacentro resulta que está por debajo del centro de gravedad, que sería ante una misma perturbación el caso este? Yo de alguna manera lo perturbo, se inclina un poco más y en algún momento ocurre que este metacentro está por debajo del centro de gravedad y por lo tanto ese momento que antes era restaurador ahora es de vuelco, y entonces este equilibrio es inestable o parcialmente inestable hasta que llega una condición límite en donde ahí se vuelve inestable. Entonces lo que tenemos que evitar es esto y tratar de lograr siempre de tener el metacentro por encima del centro de gravedad. Vamos ahora a desarrollar la teoría necesaria para poder calcular la condición de que el metacentro esté por encima de G. Entonces, se va a obtener una relación cuantitativa para la distancia GM. M puede estar por acá o puede estar por acá, y vamos a ver qué pasa en cada caso. Entonces, tenemos que derivar una expresión para el cálculo de X, que es la distancia de apartamiento de este punto cuando se sale de la condición de equilibrio. Entonces, en la condición de equilibrio tengo un cuerpo que está parcialmente sumergido. Vamos a suponer que es simétrico respecto del eje Y y que es posible calcular su momento de inercia respecto de la línea de flotación. El cuerpo tiene que ser simétrico para que este momento sea fácilmente calculable, pero podría no serlo. Y que sea simétrico no implica que tenga una forma totalmente elemental como rectangular, o puede tener la forma en planta que tiene muchos buques. Entonces, a partir de esta condición, que es la inicial, yo tengo que por estiva el centro de gravedad está aquí, y el centro de empuje, que sería el centro de el baricentro del fluido que yo he desalojado, estaría acá en esta condición de equilibrio. ¿Qué pasa si yo lo perturbo? Ahora tengo ese momento de vuelco y lo que voy a tener es que el punto F, que inicialmente estaba aquí, va a pasar a tener esta posición porque ahora el área sumergida es esta. Entonces, las condiciones que yo impongo para poder calcular a dónde va a estar este punto M son las siguientes. Como indiqué, simetría respecto de O, o sea, tengo las mismas distancias acá que acá. La anchura, esta 2x, puede ser variable, o sea que no tiene por qué ser un rectángulo en planta, puede tener otra forma, pero que sea simétrica. Y la longitud L es perpendicular al plano del dibujo, o sea que L está en la dirección perpendicular a este plano. Entonces, esta era la línea de flotación original. Y acá había un área que sería la del cuerpo que estaba sumergido hasta la profundidad a la que estaba. Entonces, fíjense que esta nueva área sumergida es lo que tenía antes, que es esto que está acá,
a lo que le he sumado esto y a lo que le he restado esto. Esto lo voy a expresar de manera integral de la siguiente forma. Voy a definir un ángulo de inclinación, voy a definir un diferencial de área que va a ser relacionado con el ángulo a través de su tangente a una cierta distancia y por el diferencial de x de este elemento. Entonces el x por tangente me está dando esto y el diferencial de x me está dando la base de ese elemento diferencial. Entonces, como ya indiqué, el centro de empuje se ha desplazado una cierta distancia porque ahora estoy desplazando esta cantidad de fluido y tiene otra área. Entonces, fíjense, si yo aplico los conocimientos previos que ustedes tienen de cálculo de baricentro, yo sé que un volumen, que va a ser el volumen este, si yo tomo momentos con respecto a un eje, va a tener una cierta distancia x, que es la que yo tengo que calcular. O sea, esto sería la cantidad integral. ¿Y cómo voy a resolver esta cantidad integral? Con las tres integrales que le dije. Una integral en donde estoy sumando esta área, una integral en donde estoy restando este área, y esta integral que era lo que yo tenía inicialmente, que es esto que acabo de indicar. Entonces, en términos de momentos de primer orden, esta integral, al ser simétrica respecto de este eje, se anula. Y esta otra queda expresada en función que el diferencial de volumen es una longitud por el diferencial de área en planta. Entonces, aquí están expresadas en función de que el diferencial de volumen lo expreso a través del diferencial de área y el diferencial de área lo expreso a través del ángulo de inclinación y del diferencial de x, con lo que ya puedo integrar porque tengo todo en función de x. Acá hay una integral que es positiva, es la que estaba sumando, y esta que estaba restando, pero las coordenadas x respecto a este punto son negativas, por lo tanto me queda sumando y por eso aparece este 2. Entonces la tangente del ángulo, estoy suponiendo que es un ángulo de inclinación constante, sale afuera de la integral y me queda un momento de segundo orden de un área que es el área que tenía inicialmente en la línea de flotación original. Entonces, este es el momento de inercia del área inicialmente que estaba en el límite de donde había la interfase agua-aire. Y ese es el momento de inercia que tengo que calcular, un momento de inercia de un área en planta. Y esto implica de que va a estar relacionado con el volumen este que está acá, cuando divida lo que acabo de calcular, que es el momento de inercia por la tangente, dividido la distancia de este momento de primer orden que he calculado acá. Entonces he obtenido una expresión para escribir el volumen sumergido. ¿Qué pasa ahora? La condición de estabilidad la planteé en donde M tenía que estar por encima de G. Entonces, si yo miro que este ángulo que tengo aquí lo comparo con el de acá, vemos que es el mismo porque está entre mutuas perpendiculares. Por lo tanto, esta tangente ahora de este ángulo va a ser el X dividido MF. Y yo había obtenido una expresión para el volumen sumergido que estaba relacionada con la tangente. Por lo tanto, de acá puedo despejar la tangente también e igualar las dos expresiones. Entonces, yo sé que X sobre la tangente es esto. Y la distancia MF la voy a descomponer en MG más GF. Entonces, de ahí voy a despejar esta distancia que es la que me interesa. Y lo que voy a hacer es ver qué condiciones tiene que cumplir para que sea estable. Ya dijimos que M tiene que estar por encima de G, por lo tanto, esto tiene que ser positivo. Luego, si el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico siempre es positivo, y si el volumen siempre es positivo,
este cociente es siempre positivo. Luego podemos ver que la condición de estabilidad implica que esta relación de momento inercia respecto al volumen sumergido sea mayor que la distancia GF. Con eso voy a tener la condición de estabilidad para mi problema. Entonces acá vamos a ver un ejemplo en donde tengo una barcaza con sección transversal uniforme, rectangular, de anchura 2b y de profundidad L, perpendicular al plano del dibujo, y un calado H. Me piden determinar la altura metacéntrica para un pequeño ángulo de balance y el rango de cociente B sobre H para que exista estabilidad. Vamos a suponer que el centro de gravedad por cuestiones de estiva me quedó aquí, justo exactamente en la línea de flotación de esta barcaza. Entonces, el área de la línea de flotación, y es relativa al eje de rotación, que es O, va a ser L por 2B, siendo L la distancia perpendicular al plano este de la transparencia. El momento de inercia es el momento de una superficie rectangular, que acá es horizontal, y es la longitud L por la altura 2B al cubo dividido 12. Entonces tengo que plantear la condición de estabilidad. Este es el momento de inercia. El volumen sumergido sería este, o sea, H por 2B por L. Y tengo que restar la distancia GF. Como me han dado que la distancia, que el punto de G está en la línea de flotación por estiva, yo sé que la distancia GF es H sobre 2. ¿Por qué? Porque F es el baricentro de la superficie sumergida y como la densidad del agua es constante, tiene que estar a H sobre 2. Por eso he escrito H sobre 2 acá. Entonces, reemplazo y lo que tengo que ver es que la condición de estabilidad se cumpla. Esto es, que mg sea mayor que 0, que es lo mismo que comparar el momento de inercia debido al volumen, que sea mayor que gf. El momento de inercia está aquí y este es gf. Por lo tanto, tengo que ver que b cuadrado sobre 3h sea mayor que la h mayúscula dividido 2. Luego, despejando b, me doy cuenta de que la relación BH buscada tiene que ser mayor de 1,225 para que esto no tenga un momento de vuelco ante una perturbación. Noten que acá G se consideró justo a nivel de la línea de estiva, pero si no fuera así, me tendrían que dar como dato esa distancia. ¿Dónde está G?